Bueno, vamos a ver el primer método que se utiliza en aplicación de vectores, conocido como el método del polígono. El problema dice de una persona que camina desde su lugar de origen 10 kilómetros hacia el norte. Ahí gira a 120 grados y avanza otros 5 kilómetros para girar hacia el noroeste y avanzar 7 kilómetros. Pues como siempre hay que leer bien lo que estamos haciendo, ¿no? Antes de cualquier cosa, aquí vamos a identificar, ¿verdad?, el recorrido de una persona. Vamos a obtener los vectores de ese recorrido, porque hace varios movimientos, por así decirlo, ¿verdad? Gira varias veces. Vamos a ver. Dice que primero, desde su lugar de origen, ¿verdad?, camina 10 kilómetros hacia el norte. Ahora, aquí mucho cuidado. El norte, te recuerdo, ¿verdad?, que ya en matemáticas sabemos, el plano cartesiano comenzamos siempre del lado derecho, en el eje de las X, nos vamos hacia acá, que son 90 grados, ¿verdad?, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por eso, cuando hablamos del norte, fíjate bien, son 10 kilómetros, aquí está el primer vector, son 10 kilómetros hacia 90 grados, ¿sale? Aquí entonces está empatado, te repito, el norte con los 90 grados, esto que aquí se conoce como la rosa de los vientos, ¿verdad? Norte, sur, oeste, este. Bueno, luego, cuando esa persona ya caminó los 10 kilómetros hacia el norte, ¿qué pasó? Giró a 120 grados y avanzó otros 5 kilómetros. 5 kilómetros a 120 grados. ¿Sí? Y luego dice, para girar hacia el noroeste y avanzar 7 kilómetros. 7 kilómetros, dice aquí, a 135. ¿Qué tiene que ver el noroeste con 135? Vamos a visualizarlo nuevamente acá. Te repito, que siempre vamos a comenzar contando los grados desde el cero, ¿sí? Los ángulos, abusado. Aquí de 0 a 90 y de aquí 90 a 180. Si me habla del noroeste, ¿verdad? Así lo dice el problema. Si me habla del noroeste, entonces estamos hablando la mitad entre el norte y el oeste, que es aquí. Si aquí hay 90 grados, obviamente aquí habrá 45 grados, ¿no? Y si de aquí para acá hay 90 y de aquí para acá hay otros 45, entonces estoy hablando de un ángulo total de 135 grados, que son los que están aquí. Mucho cuidado con este detalle. Bueno, muy bien. Un vector se escribe así, entre paréntesis, magnitud, coma, dirección. Siempre entre paréntesis. ¿Sale? Muy bien. Ahora, el método del polígono, pues consiste en, como su nombre lo dice, ¿no?, diseñar, trazar un polígono, ¿sí?, mediante los vectores, ir viendo cómo se comporta. Y para hacer esto, pues es sencillo. Vamos a retomar el problema. ¿Qué dice? Una persona camina desde su lugar de origen. Ya viste en matemáticas que en el plano cartesiano el origen, sí, es el cruce entre los ejes X y Y, que en este caso estamos hablando que aquí se encuentra la persona cuando inicia su recorrido. Sí, entonces, regresamos. De ahí 10 kilómetros, híjole, tengo aquí un problema, kilómetros, y mi libreta cuando mucho dará unos 35 centímetros. ¿No puedo trazarlos? Sí puedo, pero utilizo una escala. Sí. Oiga, ¿y cuál debe ser la escala? Depende. Si lo estás haciendo en la libreta, o si lo haces en una cartulina, o si lo haces en el pizarrón de la escuela, ¿verdad?, del salón. Pues cambia la escala, porque debe de ser proporcional al lugar en el que estés trabajando, ¿sí? Abusados.
Para mí, para que fuera proporcional, primero yo pensaba con 1 centímetro a 1 kilómetro, pero era demasiado grande. Era el doble de esto, ¿no? Iba a abarcar hasta acá. Es por eso que la reduje, ¿verdad? Para que quedara aquí en un lugar, pues en un espacio en el que yo pueda trabajar. Y por eso yo la estoy trabajando de 1 centímetro, equivalga a 2 kilómetros. Entonces eso equivale, o eso significa que si aquí tengo, en el caso del primer vector, 10 kilómetros y si 1 centímetro equivale a 2 kilómetros, entonces es una regla de 3, ¿verdad? Donde vamos a tener que 10 kilómetros serán 5 centímetros a 90 grados. Dice, bueno, 90 grados creo yo que no es necesario, pero vamos a hacerlo. Este es el empate con el eje de las Y, ¿verdad? La parte positiva. Y ya dijimos que como son 10 kilómetros deben de ser, de acuerdo a mi escala, 5. Ahí están, 5 centímetros. Continuamos con el siguiente vector, que son 5 kilómetros a 120 grados. Entonces la persona hace su primer recorrido y llega hasta aquí. Ahí gira 120 grados. Ahora, aquí no se confunda porque nuevamente vamos a posicionar ahí nuestro transportador y nos vamos a fijar otra vez cómo empezar, porque tiene dos escalas, una de aquí hacia acá y otra de aquí hacia acá. ¿Cuál ocupo? Nuevamente te recuerdo que la maestra de mate ya te dijo aquí 0 grados, empezamos de aquí hacia acá. Sentido contrario a las manecillas, acuérdate, ¿sí? Entonces aquí 0, 90 grados, ya dijimos, 100, 110, 120, 100, ¿cuántos dice? Perdón, 120. Aquí están, ¿sí? Para mí, alineamos bien porque no está tan bien alineado. Para mí, 120, ahí está. Entonces aquí está trazo, ¿verdad? Y dice que son 5 kilómetros, que de acuerdo a mi escala, bueno, serían 2.5 centímetros. Vamos a ver qué haya quedado. Ahí está, 2.5, claro, en esta dirección, ahí, ¿verdad? Abusados, ahí está. Entonces ya el segundo recorrido de esta persona llega hasta aquí. Vamos a ver qué sigue. Ya dice que ahí, sí, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que el problema es que se va al noroeste. Nosotros ya definimos ese punto como 135 grados. Y avanza 7 kilómetros a 135 grados. Entonces aquí donde está la persona, nuevamente posiciono el transportador. Nuevamente comienzo de aquí hacia acá, ¿verdad? Y mido estos 135 que aquí lleva 90, 100, 110, 120, 35. Aquí está. Sí, ahí está. Entonces en esa dirección debe de avanzar 7 kilómetros que por mi escala tienen que ser 3.5 centímetros. Ahí está. Sale en esta dirección. Bueno, muy bien. Ahora tenemos entonces aquí el vector A, el vector B y el vector C, que los tres juntitos me van a dar la distancia recorrida por la persona. Ya los tres vectores juntos, pues ya no puedo determinar el ángulo, ¿verdad? Para eso está el desplazamiento. Pero sí puedo decir que la distancia, ¿verdad? De acuerdo a su definición, es recorrido total de la partícula en movimiento. Primero recorre 10, luego recorre 5, luego recorre 7. Pues nada más hay que sumarlos, ¿verdad? Y me da que la distancia, si ese recorrido total de la partícula, en este caso de la persona que está caminando, son 22 kilómetros. ¿Cómo determinas el desplazamiento? Otra vez vamos a atender a la definición de desplazamiento, que dice que es la línea recta que comprende el punto de inicio con el punto de llegada de la partícula en movimiento. Entonces esa línea recta que yo tracé ahí es el desplazamiento. ¿Cómo determinarlo? Aquí recuerda que es un vector, ¿eh? La distancia era escalar, no hay problema, pero recuerda que el desplazamiento es vectorial. Vamos a ver entonces, ¿verdad? Bueno, primero aquí la magnitud, ¿verdad? Primero la magnitud, entonces vamos a ver. Me está hablando de... Vamos a ver bien. Cerquita. Tenemos ahí 10.3. Sí, 10.3 centímetros
que por mi escala son 20.6 kilómetros. Ya está la magnitud. Ahora, ¿cómo determinamos la dirección? Pues es el ángulo. Otra vez, aquí, al origen. ¿Sí? Puntualizamos bien. Y acuérdate otra vez que empiezas de 0, 90 y te vas hasta acá. En este caso tengo adelante del 110. Sí, 110, 11, 12, 113. Aquí está, 113. Entonces, ya concluyo que la distancia que recorre esta persona caminando son 22 kilómetros, pero se desplaza 20.6 kilómetros, ¿verdad? A 113 grados. Ese es en realidad su desplazamiento. Ahora, habrá ocasiones en que, oiga, profe, es que a mí me da 20.2 a 111 grados. Una de las desventajas de los métodos gráficos, porque el método del polígono es el primer método gráfico, sí, es ese, que va a haber una ligera inexactitud entre unos y otros. ¿A qué obedece? ¿Verdad? Obedece, aunque no lo creas, a muchos factores, y el primero de ellos es seguramente la perspectiva de cada quien al medir los ángulos o al medir las distancias. Segundo, no sé si alguna vez hayas medido una regla contra otra y tiene una ligera variación, ¿verdad? Es descalibre, esos descalibres son normales. Todos los instrumentos de medición los tienen, unos más y otros menos. Entonces esos puntos, a veces, aunque no lo creas, también el tipo de material, porque no se va a dilatar igual con el calor un plástico que un metal. Esos pequeños detalles van a hacer que aquí haya una pequeña variación, ¿verdad? Es la desventaja de estos métodos. Sin embargo, más adelante veremos un método universal que no tiene esas desventajas.